La pérdida de los dones espirituales no ocurre de manera súbita ni aleatoria. Es un proceso gradual, silencioso y profundamente destructivo, que empieza en el nivel más íntimo del ser humano, su voluntad. No se trata de un castigo divino, sino del resultado directo de una cadena de decisiones, negligencias y corrupciones internas que se consolidan con el tiempo. Estos dones, que una vez fueron canal de conexión, discernimiento, revelación y servicio, comienzan a deteriorarse en la medida en que se permite la entrada de elementos contrarios a su naturaleza. Y estos elementos, aunque variados, pueden resumirse en agentes invisibles que operan como verdaderos asesinos del potencial espiritual. Son sutiles, persistentes y profundamente efectivos en su labor destructiva. El primero de estos asesinos es la autojustificación. El momento en que alguien empieza a explicar su falta de acción, su falta de fe, su mediocridad espiritual con excusas elaboradas, ha iniciado un camino peligroso hacia la esterilidad. La autojustificación es la racionalización del estancamiento. Es el discurso interno que transforma la pereza en prudencia, el miedo en sabiduría y la falta de entrega en equilibrio. A través de ella, el individuo consigue vivir en paz con su inercia, sin confrontar la distancia creciente entre lo que fue llamado a hacer y lo que realmente hace. La voz de su conciencia, antes aguda e incómoda, se va apagando poco a poco, anestesiada por argumentos que parecen sensatos, pero que en realidad solo encubren su desconexión. El segundo asesino es la comparación. Mirar constantemente hacia los lados, medir el valor de la propia misión en función de lo que otros hacen o dejan de hacer, es uno de los métodos más seguros para destruir un don espiritual. Cada persona ha recibido una asignación específica, con herramientas específicas, en contextos específicos. Cuando se ignora esa individualidad, cuando se pretende adaptar la propia trayectoria al molde de otro, el resultado inevitable es la frustración, la imitación hueca y, finalmente, el abandono. El don que no se ejerce en autenticidad pierde su eficacia. Se vuelve forzado, torpe, carente de unción y dirección. El tercer asesino es el resentimiento. Este es, sin duda, uno de los más corrosivos. La amargura, nacida de heridas no sanadas, de expectativas rotas o de injusticias reales o percibidas, contamina no solo el alma, sino también la capacidad de oír con claridad y de actuar con amor. Un don operado desde el resentimiento pierde pureza, pierde conexión con su fuente. El que habla proféticamente, pero lo hace desde la herida, distorsiona la voz. El que sirve, pero lo hace desde el dolor no resuelto, transmite una energía contradictoria que confunde más que edifica. El resentimiento es una raíz profunda que debe ser arrancada con urgencia, porque no solo incapacita, sino que contamina a otros. El cuarto asesino es la vanidad. Cuando el ejercicio del don se convierte en un medio para buscar reconocimiento, aplauso o validación externa, su esencia se desvirtúa completamente. Lo que antes era un canal de servicio se transforma en una plataforma de exhibición. La gloria que debería ser devuelta al origen es usurpada para alimentar un ego en expansión. Este asesino es especialmente difícil de detectar, porque se disfraza de excelencia, de profesionalismo, de liderazgo. Pero en el fondo, todo está orientado a recibir algo, no a dar, y los dones que fueron entregados para bendecir, sanar, orientar o interceder se contaminan al ser utilizados como moneda para comprar aceptación o prestigio. El quinto asesino es la distracción. En un mundo saturado de estímulos, donde la atención se dispersa entre decenas de demandas, mensajes y urgencias ficticias, mantener el enfoque espiritual es un acto de resistencia. La distracción no necesita ser maligna para ser letal.
Basta con que sea constante. Un corazón dividido, una mente sobrecargada, una agenda sin espacio para el silencio, el estudio, la meditación y la búsqueda, inevitablemente llevarán al desgaste del don. No se trata de negligencia voluntaria, sino de desplazamiento progresivo de las prioridades. Lo urgente sustituye a lo esencial, lo inmediato reemplaza lo profundo. Y cuando se intenta ejercer el don, se encuentra vacío, como un pozo seco. El sexto asesino es el miedo. Este paraliza, limita, reduce. El miedo al error, al rechazo, al fracaso, a la crítica o incluso al propio poder del don, conduce al silencio, a la omisión, a la renuncia. Muchos cargan dentro de sí capacidades inmensas que jamás se atreven a explorar o liberar, simplemente porque temen las consecuencias. El miedo se disfraza de prudencia, de estrategia, de madurez. Pero detrás de cada decisión no tomada, de cada paso no dado, está la huella de un temor que impide el crecimiento y la manifestación del potencial. En este caso, el don muere lentamente, no por falta de unción, sino por falta de movimiento. El séptimo asesino es la contaminación espiritual. Cuando se permite el ingreso de prácticas, pensamientos o influencias contrarias a la naturaleza del don, su fuerza se debilita. Esto incluye hábitos, relaciones, ambientes y discursos que contradicen el propósito espiritual al que se ha sido llamado. El contacto constante con la incoherencia mina la sensibilidad, distorsiona el discernimiento y normaliza lo que antes era inaceptable. El don, en tales condiciones, se ve rodeado por una atmósfera hostil que lo asfixia progresivamente. No se trata de pureza religiosa, sino de coherencia espiritual. El que no cuida su entorno, el que no protege su mente y su corazón, inevitablemente pierde claridad, dirección y poder. Estos 7 asesinos no actúan de forma independiente. Muchas veces se presentan juntos, reforzándose mutuamente. La distracción facilita la comparación alimenta la vanidad abre espacio al resentimiento cuando el reconocimiento no llega. El resentimiento justifica la omisión se encubre con autojustificación. Y todo esto ocurre bajo la niebla del miedo y la contaminación. Es un proceso articulado, estructurado y silencioso. Por eso es tan difícil de detectar a tiempo. Si has llegado hasta aquí, no te detengas. Hay más por descubrir en este contenido que puede transformar completamente tu entendimiento espiritual, y eso merece tu atención completa hasta el final. ¿Ya dejaste tu like y te suscribiste? Hazlo ahora y no pierdas nada de lo que viene. Cuando el deterioro de los dones espirituales ha comenzado, revertirlo requiere más que deseo. Exige disciplina, lucidez y una voluntad firme de confrontar todo aquello que se ha tolerado por demasiado tiempo. El proceso de restauración no es inmediato ni automático. No basta con orar una sola vez o con asistir a una reunión intensa. Implica reconstruir desde la raíz las bases de la conexión espiritual, revisar los hábitos, las motivaciones, las relaciones y las decisiones que han permitido que estos agentes destructivos penetraran y se establecieran. Cada asesino invisible de los dones tiene una contramedida específica, pero todas ellas comparten un mismo punto de partida: el reconocimiento honesto del estado real en el que uno se encuentra. La autojustificación solo puede ser vencida mediante la verdad cruda. Mientras la persona continúe justificando su tibieza, su parálisis o su desobediencia con frases bien estructuradas o con racionalizaciones espirituales, no habrá transformación. La verdad tiene el poder de quebrar esa estructura de excusas, pero solo si se permite su entrada sin filtros.
Quien desee recuperar su sensibilidad espiritual debe confrontar, sin adornos, sin defensas, las áreas donde ha fallado. Esta confrontación no es condena, es el primer paso hacia la reconstrucción. Y sin ella, todo lo demás será cosmético, superficial, ineficaz. La comparación se destruye con identidad. No basta con saber que se tiene un don. Es necesario saber para qué, para quién y por qué se lo tiene. Cada persona posee una asignación que no puede ser reemplazada ni replicada por otro. Cuando esta convicción se establece en lo profundo, desaparece la necesidad de validación externa. El individuo deja de mirar a los lados y comienza a caminar con firmeza en su propio terreno. Esta identidad no se construye con elogios ni con títulos, sino en el silencio, en la intimidad, en el conocimiento directo con la fuente del llamado. Sin esa raíz, todo ejercicio del don se convierte en competencia, y toda competencia, aunque disfrazada de ministerio, termina erosionando el propósito original. El resentimiento se vence con perdón activo. No se trata de sentir que se ha perdonado, ni de repetir palabras vacías. El perdón genuino implica liberar completamente al otro, sin expectativas, sin condiciones, sin mantener registros mentales de lo ocurrido. Implica también cerrar puertas internas por donde la amargura se filtra. Es un proceso muchas veces doloroso, pero absolutamente indispensable. Ningún don opera con poder cuando el corazón está contaminado. La sanidad interior no es un lujo, es una necesidad. Y quien pretenda servir, hablar, liderar o interceder desde un lugar de herida no sanada, inevitablemente transferirá su dolor a los demás. La vanidad se elimina mediante el servicio oculto. El ejercicio del don debe realizarse en espacios donde no haya aplauso, donde no haya cámaras, donde no haya reconocimiento. Es allí donde se purifica la motivación. Quien solo puede operar cuando hay público nunca ha entendido la esencia del don. Este fue entregado para edificar, no para exhibir. El servicio en lo secreto, el sacrificio no visto, el esfuerzo no reconocido son los filtros que revelan qué hay realmente en el corazón del portador del don. Si allí hay orgullo, el silencio lo incomodará. Si hay humildad, lo abrazará. Y solo en ese entorno puede desarrollarse un don verdaderamente potente y duradero. La distracción se combate con hábitos férreos. No se trata de buscar momentos de inspiración ocasional, sino de establecer una rutina que proteja el enfoque. Esto incluye tiempos definidos para la meditación, el estudio, la oración y el descanso. En un mundo saturado de ruido, el silencio debe ser cultivado intencionalmente. La mente no se limpia por accidente. Requiere decisiones constantes, renuncias conscientes y una programación deliberada del entorno. Apagar notificaciones, limitar estímulos, filtrar contenidos y reducir interacciones innecesarias no es una opción estética, es una medida de supervivencia espiritual. El miedo se enfrenta con acción dirigida. Esperar a que el temor desaparezca para actuar es una ilusión. El miedo solo retrocede cuando se lo atraviesa. Cada vez que se da un paso en medio del temblor, se rompe su dominio. Y ese paso no debe ser impulsivo, sino estratégicamente definido. Hablar cuando se ha callado, confrontar cuando se ha evadido, exponerse cuando se ha ocultado. No se trata de valentía impulsiva, sino de obediencia firme. El temor se alimenta de inacción. Cuanto más se posterga la decisión, más crece su sombra. Solo la obediencia constante, aún en medio del temor, le roba su fuerza. La contaminación espiritual requiere una purificación radical. No basta con limitar lo que entra, es necesario expulsar lo que ya se ha alojado. Esto implica revisar músicas, lecturas, amistades, conversaciones, ambientes, rutinas. Todo lo que desvirtúe el ambiente interno debe ser desechado sin nostalgia.
La sensibilidad espiritual no se recupera mientras se conviva con elementos que la contradicen. No hay compatibilidad entre la luz y la oscuridad. Pretender operar dones espirituales mientras se tolera una vida contaminada es una contradicción insostenible. La limpieza no es emocional, es estructural, y quien no esté dispuesto a reorganizar su entorno, sus relaciones y su tiempo, no podrá restaurar su conexión espiritual. Una vez identificados y enfrentados estos 7 asesinos, el proceso de restauración de los dones espirituales puede iniciarse con solidez. No será fácil, no será inmediato, pero es posible. Cada don, por apagado que parezca, conserva en su núcleo la capacidad de ser reactivado. La fuente que lo otorgó sigue disponible. El canal puede estar obstruido, pero no destruido. Y todo aquel que se levante con decisión, con humildad y con claridad, puede ver su don renacer, crecer y multiplicarse con un nivel de eficacia incluso mayor al que tuvo antes. No detengas ahora tu transformación. Si llegaste hasta aquí, este contenido es para ti. ¿Ya comentaste lo que más te impactó? Hazlo ahora mismo y permanece atento. Lo que viene puede cambiar tu manera de vivir tu propósito. La restauración de los dones espirituales, una vez iniciado el proceso de depuración, requiere sostenerse sobre 3 fundamentos inquebrantables: discernimiento continuo, vigilancia permanente y obediencia sin negociación. Estos 3 pilares no son principios abstractos o meras actitudes devocionales, sino disciplinas prácticas que determinan si el avance espiritual será sólido o si se volverá a caer, una vez más, en las trampas que antes destruyeron el potencial. Recuperar un don no es suficiente. Lo verdaderamente decisivo es preservarlo, y para eso, el individuo deberá asumir un estilo de vida que esté en guerra constante con todo lo que pueda desviarlo, enfriarlo o desacreditarlo. El discernimiento es el primer nivel de protección. No se trata únicamente de identificar lo bueno o lo malo, sino de detectar lo casi correcto, lo sutilmente distorsionado, lo que parece benigno pero que está diseñado para dividir, retrasar o anestesiar el espíritu. La mayoría de las personas no pierden sus dones a causa de ataques frontales. Los pierden por desgaste, por tolerancia a lo ambiguo, por exposición prolongada a entornos donde la verdad se diluye. Por eso, el discernimiento debe ser cultivado como un músculo, a través de la observación, la reflexión, la escucha y sobre todo la dependencia constante de la fuente espiritual que lo inspira. Sin discernimiento, toda buena intención puede ser manipulada. Con él, incluso los escenarios más complejos se vuelven legibles y manejables. La vigilancia es el estado mental y espiritual de quien sabe que su misión es valiosa y, por lo tanto, será atacada. El que vive como si nada importante estuviera en juego es presa fácil de los asesinos invisibles. Por el contrario, quien entiende que cada día es un campo de batalla entre fuerzas que quieren activar su don y fuerzas que quieren neutralizarlo, se posiciona con una mentalidad distinta. Revisa sus pensamientos, filtra sus conversaciones, evalúa sus ambientes y escoge cuidadosamente con quién se conecta. La vigilancia no es paranoia, es conciencia. Es saber que, incluso en los días de calma, hay amenazas latentes que solo se revelan cuando se relajan los límites. La obediencia, finalmente, es la demostración tangible de que el don no es propiedad personal, sino encargo delegado. Obedecer implica actuar cuando no se siente deseo, hablar cuando no se tiene seguridad total, intervenir cuando no hay confirmación visible. Implica, además, hacerlo sin necesidad de aprobación humana, sin cálculos de conveniencia, sin dilaciones. Un don operado con desobediencia es un don prostituido. Aunque su manifestación externa pueda parecer eficaz, su raíz está contaminada.
Solo la obediencia constante, incluso cuando no hay visibilidad, garantiza que el don siga conectado con su fuente original. Y es esa conexión la que determina su poder real. Mantener estos tres fundamentos no es tarea que pueda delegarse. Ningún mentor, comunidad o sistema religioso puede hacerlo en lugar del portador del don. La responsabilidad es personal, diaria e intransferible. Cada persona debe crear sus propias rutinas de discernimiento, sus propios protocolos de vigilancia, su propio marco de obediencia. No existen fórmulas universales. Lo que para uno representa riesgo, para otro puede no tener ningún efecto. Pero cada quien debe conocer con precisión sus puntos vulnerables, sus tendencias autodestructivas, sus momentos de debilidad y construir estructuras que le impidan ceder, incluso cuando las emociones lo empujen a hacerlo. Además de estos fundamentos, es imprescindible entender que los dones no existen en el vacío. Fueron entregados para operar en comunidad, en relación con otros, en escenarios donde su ejercicio produce transformación tangible. Aislarse, creer que el don es autosuficiente, desconectarse del cuerpo al que fue asignado, es otra forma de matarlo lentamente. La independencia radical, disfrazada de madurez espiritual, muchas veces es solo orgullo no tratado. Y todo don ejercido en aislamiento tiende a deformarse, a volverse egoísta, a perder eficacia. La rendición de cuentas, la interacción sincera, el servicio mutuo son elementos indispensables para que el don no solo sobreviva, sino que prospere. También es necesario desmitificar la idea de que el don espiritual siempre se manifestará de forma espectacular. En muchos casos, el verdadero impacto del don no está en lo visible, sino en lo constante, en la fidelidad diaria, en la disposición a servir cuando nadie mira, en la palabra correcta dicha en el momento preciso, en el acompañamiento silencioso que evita que otro se derrumbe. La espectacularidad puede impresionar, pero es la consistencia la que transforma. Un don que se manifiesta con poder, pero sin carácter, termina dañando más que edificando. Por eso, la madurez espiritual no se mide por cuántas veces se manifiesta un don, sino por cómo se sostiene y en qué atmósfera se ejerce. No se puede ignorar tampoco que muchos han abandonado sus dones por desilusiones con el sistema religioso, con líderes corruptos o con comunidades tóxicas. Esas heridas, reales y dolorosas, no deben ser minimizadas, pero tampoco pueden ser excusa permanente para la inacción. El don fue entregado por una fuente superior, no por instituciones humanas. Y aunque la estructura haya fallado, el encargo permanece. El que ha sido llamado sigue siendo responsable de ejercer, proteger y multiplicar su don, incluso si el entorno ya no es favorable. La restauración en estos casos implica separar lo esencial de lo accesorio, lo eterno de lo circunstancial, y decidir continuar, no por motivación externa, sino por convicción profunda. Finalmente debe afirmarse con claridad: no hay retorno a la plenitud espiritual sin sacrificio. El camino de la restauración de los dones espirituales exige renuncias, exige decisiones firmes, exige reconstrucción de hábitos, ruptura de relaciones tóxicas, reordenamiento de prioridades y muchas veces dolor. Pero ese dolor no es castigo, es el precio de la transformación. Y quien lo atraviesa con determinación encontrará, al otro lado, una dimensión completamente nueva de conexión, eficacia y propósito. ¿Todavía estás aquí? Entonces este mensaje es para ti. No ignores esta oportunidad. Déjame tu comentario abajo con una palabra que resuma tu compromiso. Y si aún no lo hiciste, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene es aún más profundo. Reconocer el estado actual de los dones espirituales no es solo un ejercicio de introspección,
sino una confrontación directa con el legado que cada persona dejará en su paso por la existencia. Los dones no fueron entregados como ornamentos, ni como símbolos de estatus espiritual. Fueron confiados como herramientas para intervenir en la historia, para sanar, edificar, advertir, consolar, liberar. Por eso, su degradación no es un problema privado, sino una pérdida colectiva. Cada vez que un don se apaga, hay un vacío en el tejido espiritual de la comunidad. Una palabra que no fue dicha, una decisión que no fue tomada, una vida que no fue tocada. No hay neutralidad en esto. El que no actúa, omite. El que omite, permite. El que permite, colabora. Ese nivel de responsabilidad no debe generar culpa paralizante, sino urgencia transformadora. Es imperativo dejar de pensar en términos de motivación momentánea y empezar a vivir desde una misión sostenida. Un don espiritual no se despierta con emociones intensas ni con momentos efusivos. Se construye, se cultiva, se protege. Requiere estructura, requiere estrategia, requiere visión de largo plazo. Cada día debe contener decisiones concretas, orientadas a preservar y expandir el alcance de ese don. Y cuando esas decisiones se repiten durante semanas, meses, años, entonces se produce lo que realmente cambia el mundo: la fidelidad. Pero la fidelidad no es posible sin incomodidad. Habrá días de cansancio, de frustración, de silencio divino, de rechazo humano. Habrá momentos donde todo parecerá inútil, donde el ejercicio del don será cuestionado, desvalorizado o incluso atacado. Y es justamente allí donde se prueba su autenticidad. Un don que solo se manifiesta cuando hay reconocimiento no es un don. Es una estrategia de afirmación personal. Un don verdadero permanece incluso en la oscuridad. Actúa cuando nadie aplaude. Prospera cuando todo lo externo se ha caído. Porque su raíz no está en las circunstancias, sino en la obediencia. Algunos preguntan, ¿por qué ya no sienten lo mismo que antes? ¿Por qué ya no fluyen? ¿Por qué el impacto ha disminuido? ¿Por qué el discernimiento parece confuso? ¿Por qué la palabra ya no tiene el peso de otros tiempos? La respuesta, muchas veces, no está en el entorno, ni en los demás, ni en la temporada. Está en el interior, en pequeñas concesiones acumuladas, en hábitos no revisados, en prioridades que se desplazaron, en heridas que no se cerraron. El desgaste espiritual no es resultado de un evento único, sino de la sumatoria de miles de microdecisiones no confrontadas. Y la restauración, por tanto, debe ser igualmente sistemática, progresiva, radical. Esto implica redibujar el mapa interno. ¿Qué contenido consumes cada día? ¿Qué conversaciones nutren o erosionan tu espíritu? ¿Qué relaciones sostienen tu propósito y cuáles lo diluyen? ¿Qué prácticas mantienes que elevan tu sensibilidad espiritual y cuáles la adormecen? Cada una de esas preguntas debe ser respondida con precisión, sin evasivas, porque la restauración no es un acto de fe ciega, es una reconstrucción consciente. Y cada ladrillo que se coloca en esa reconstrucción será determinante para el nivel de potencia con que el don volverá a operar. También es crucial comprender que los dones tienen ciclos. No todos los períodos serán de expansión visible. Habrá temporadas de silencio, de siembra, de poda, de alineamiento. Confundir esos ciclos con pérdida o fracaso es otro error común. Un árbol no deja de ser fértil porque esté sin fruto en invierno. De igual forma, un portador de dones no ha fracasado solo porque no haya visibilidad temporal. Lo que importa no es la exposición, sino la raíz. Si ésta se mantiene intacta, lo demás se restaurará con el tiempo. Pero si la raíz se descuida, si se daña, entonces no habrá fruto, por más que se busque visibilidad. Y la raíz se mantiene en intimidad.
no en eventos, no en plataformas, no en agendas cargadas. La intimidad es el lugar donde se afila la palabra, donde se refina la visión, donde se purifica la motivación. Sin ese espacio sostenido, el don se vuelve mecánico, programado, hueco. Por eso, todo portador de dones debe reservar cada día un espacio sagrado de desconexión del ruido para conectarse con la fuente. No por obligación religiosa, sino por necesidad vital. Porque quien pierde la intimidad, pierde el norte. Y quien pierde el norte, terminará utilizando su don para fines contrarios a su origen. Por último, es necesario recordar que restaurar el don no es volver al punto de inicio, es iniciar desde un nuevo lugar, con más madurez, con más claridad, con menos ilusiones. El dolor atravesado, las caídas enfrentadas, las heridas cicatrizadas no son retrocesos, son parte del proceso. Y quien ha atravesado todo eso y aún así decide reactivar su don, es más peligroso para las tinieblas que quien nunca ha caído, porque ahora actúa desde la convicción, no desde la emoción, desde la obediencia, no desde la euforia, desde la visión, no desde la expectativa ajena. Y tú, que aún estás aquí, sabes que este mensaje no llegó a ti por accidente. No lo ignores. Vuelve al fuego, reconstruye tu altar, restaura tu disciplina. Y permite que ese don, que una vez fue instrumento de poder, vuelva a fluir como canal de impacto, porque si no lo haces, habrá voces que nunca serán escuchadas, heridas que nunca serán sanadas, vidas que nunca serán tocadas, y esa omisión será tuya. La omisión espiritual, a diferencia de lo que muchos creen, no es una falta menor. Es una forma sofisticada de negligencia que produce efectos devastadores a largo plazo. Omitir ejercer un don no equivale a una simple pausa o a una temporada de silencio. Es permitir que el propósito se oxide, que el llamado se enfríe, que la función asignada se vuelva irrelevante por inacción. Cada día en que un don permanece dormido, alguien en algún lugar pierde la oportunidad de ser alcanzado, confrontado, orientado o transformado. Y aunque eso no se vea inmediatamente, la acumulación de esas omisiones genera una erosión colectiva en el cuerpo espiritual al que pertenecemos. El portador de un don no es dueño de su capacidad, es un administrador. Y todo administrador será evaluado por cómo gestionó lo que se le confió. No importa cuán espectacular haya sido una manifestación en el pasado, si hoy no hay fidelidad. El juicio no será por los momentos de gloria, sino por la continuidad de la entrega. La espiritualidad madura no se mide por la intensidad de los actos, sino por la constancia de la obediencia. Por eso, cada persona que ha recibido un don debe vivir bajo el peso de esa responsabilidad, no como carga, sino como conciencia. Conciencia de que su silencio tiene costo, su parálisis tiene consecuencia, su pasividad genera vacío. Ahora bien, no todos los dones se expresan de manera visible ni pública. Algunos operan en lo oculto, en lo privado, en lo silencioso. Eso no los hace menos valiosos. De hecho, son esos dones los que muchas veces sostienen lo que se ve. La intercesión constante, el discernimiento aplicado en decisiones clave, la sabiduría compartida a solas, el servicio silencioso a los más débiles. Todos ellos forman una red invisible de impacto que da sustancia al movimiento visible. Ignorar esto es caer en la trampa de la espectacularidad. Y quien busca solamente la visibilidad termina sacrificando la esencia. Por eso, restaurar el ejercicio de un don también implica redefinir lo que se entiende por éxito espiritual. El éxito no está en cuántas personas escuchan, sino en cuántas son realmente transformadas. No está en el tamaño de la plataforma, sino en la profundidad del impacto. No está en la frecuencia de la manifestación, sino en la fidelidad
del canal. Esa redefinición es urgente porque muchas frustraciones espirituales provienen de expectativas equivocadas. Se mide el valor de un don por la reacción externa, cuando lo que debería medirse es la alineación interna con el propósito que le dio origen. El entorno también debe ser evaluado. Hay ambientes que drenan los dones, comunidades que por estructura, cultura o liderazgo asfixian la iniciativa, controlan la expresión, invalidan la diferencia. Permanecer allí por costumbre, por miedo o por dependencia emocional es otra forma de apagar el don. No siempre es posible cambiar el entorno, pero sí es posible construir uno nuevo, rodearse de voces que alimentan, de relaciones que desafían, de sistemas que permiten crecer. Todo don necesita atmósfera, y el que no la encuentra debe crearla, no para sí mismo, sino para que otros también florezcan. La restauración, entonces, no es solo un regreso personal, es una reconfiguración de todo el ecosistema espiritual, porque un don que se reactiva con madurez y claridad empieza a provocar transformación a su alrededor, incomoda estructuras viejas, despierta otros dones dormidos, rompe patrones establecidos. Por eso el enemigo teme tanto a un portador restaurado, porque ya no actúa desde la ingenuidad, sino desde la convicción, porque ya no busca aceptación, sino cumplimiento, porque ya no sirve por reacción, sino por diseño. Y ese tipo de persona no se detiene fácilmente. Llegados a este punto, no es suficiente con asentir mentalmente. Hay decisiones que deben tomarse hoy, no después. No cuando se sienta más espiritual, no cuando el entorno cambie. Ahora, decisiones que implican ruptura, limpieza, priorización, reactivación. Si el don está apagado, debe ser encendido. Si está contaminado, debe ser purificado. Si está estancado, debe ser impulsado. No por emoción pasajera, sino por obediencia inmediata. Porque cada minuto que pasa sin acción es una oportunidad más que se pierde. Y como ya se ha dicho, esa omisión también tiene nombre: pecado. El pecado de haber recibido algo del cielo y no haberlo utilizado, de haber sido elegido y haber guardado silencio, de haber tenido la capacidad y haberla enterrado bajo excusas. Eso no puede continuar, no si se ha comprendido todo lo que aquí se ha dicho, no si el fuego que arde dentro aún conserva alguna llama, porque si hay llama, entonces hay esperanza, y si hay esperanza, entonces hay tiempo, pero ese tiempo no debe desperdiciarse. Así que levántate, evalúa, ajusta, decide, porque el don que llevas no es para admiración, es para cumplimiento. No es para exhibición, es para batalla, no es para ti, es para los que esperan tu activación. ¿Te hizo sentido lo que leíste? Escríbelo en los comentarios. Palabras como las tuyas fortalecen a otros que también están leyendo. Y si todavía no lo hiciste, dale al botón de suscribirte. No te desconectes de esta serie de contenidos que sin dudas seguirán confrontándote con propósito. Toda activación espiritual conlleva una guerra. No una guerra emocional, simbólica o metafórica, sino una confrontación directa con estructuras mentales, culturales y espirituales que llevan tiempo instaladas. Cuando alguien decide recuperar y ejercer su don con determinación, está atacando zonas que el sistema quiere mantener en sombra, está rompiendo pactos silenciosos de mediocridad. Está diciendo con su vida que la pasividad ya no es una opción, que la inercia ya no es aceptable, que la neutralidad es, en realidad, una forma de complicidad con lo que destruye. Esa declaración, aunque no se exprese verbalmente, tiene peso en el mundo invisible y provoca resistencia. Por eso no basta con querer ser usado por lo alto, hay que estar dispuesto a ser atacado por lo bajo. Cada movimiento hacia la luz genera un contraataque desde la oscuridad. Esto no debe generar temor,
sino preparación. Quien ha sido llamado debe entender que su crecimiento será incómodo, que su restauración no será celebrada por todos, que su impacto no será siempre comprendido ni aceptado. Y está bien, porque el criterio de validación no puede seguir siendo la aprobación ajena, sino la fidelidad al diseño original. Si el diseño fue claro, el precio vale la pena. Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a reactivar sus dones es esperar que el entorno celebre su despertar. Pero muchas veces lo que encontrarán será sospecha, rechazo o silencio. No porque estén haciendo algo mal, sino porque su sola existencia confronta la comodidad ajena. El que se levanta con claridad incomoda a los que aún dudan. El que se activa con poder irrita a los que viven anestesiados. El que ejerce su don con valentía expone la cobardía de quienes se esconden detrás de estructuras vacías. Y eso, inevitablemente, genera fricción. La clave no está en evitar esa fricción, sino en saber administrarla. No todos los ataques merecen respuesta. No todas las críticas requieren defensa. No todas las miradas de desdén deben ser enfrentadas. El enfoque debe permanecer en la asignación, no en la reacción. El don no fue entregado para debatir, sino para liberar. No para convencer, sino para manifestar. Y cuando el portador entiende esto, deja de gastar energía en lo superficial y comienza a invertirla donde realmente importa, en la ejecución diaria del propósito. Esa ejecución requiere sistema, no basta con pasión. La pasión sin estructura se disipa, el fuego sin dirección consume sin edificar. Por eso, quien quiera sostener su don a largo plazo debe diseñar una vida que lo proteja y lo potencie. Esto incluye hábitos diarios de conexión espiritual, un calendario que priorice el desarrollo del don, límites claros en relaciones que drenan, espacios intencionales de silencio para recalibrar la visión, y una comunidad selectiva de personas que aporten discernimiento, corrección y soporte. El crecimiento sostenido no es accidental, es resultado de diseño intencional. En paralelo, debe haber una reevaluación constante de las motivaciones, porque es fácil comenzar bien y terminar desviado. Es fácil ser puro al inicio y ambicioso después. Es fácil enamorarse del impacto y olvidar el origen. Por eso, cada cierto tiempo, todo portador de dones debe detenerse y preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién sirve realmente esto? ¿Qué parte de mi ego aún se está alimentando de esta actividad? Esa autoevaluación no debe hacerse desde la culpa, sino desde la humildad, desde el entendimiento de que aún lo más santo puede ser contaminado si no se filtra con verdad. Asimismo, debe tenerse una comprensión clara del ciclo completo del don. No solo hay activación, sino también multiplicación. Un don que no se reproduce está incompleto. El verdadero portador no solo manifiesta su don, sino que entrena, libera y posiciona a otros. No compite, no protege su espacio, no se siente amenazado por la unción ajena. Al contrario, la celebra, la impulsa, la valida. Sabe que su legado no está en cuánto hizo, sino en cuántos levantó, que su impacto no se mide por su exposición, sino por la expansión que generó, que su éxito no está en ser el centro, sino en convertirse en plataforma para otros. Y eso, hoy más que nunca, es urgente, porque hay generaciones enteras esperando una señal, un modelo, un catalizador, gente cansada de la retórica vacía, de las promesas infladas, de los liderazgos sin sustancia, gente que quiere ver poder real, dirección clara, transformación concreta. Y eso solo lo pueden ofrecer quienes han pasado por el fuego, han sido restaurados y han decidido caminar con integridad. No los que hablan desde la teoría, sino los que han vivido la ruptura, el silencio, la confrontación. Y aún así,
Decidieron levantarse. Ese es tu llamado ahora. No simplemente sentir algo profundo, no emocionarte momentáneamente, sino tomar decisiones estructurales, redefinir tus días, seleccionar tus batallas, afinar tu oído, aumentar tu estándar y caminar con la conciencia plena de que cada paso que des activa atmósferas, rompe ciclos, restaura territorios. Porque eso es lo que hace un don espiritual cuando opera desde la obediencia. No entretiene, transforma. Si este contenido activó algo en ti, escribe una frase en los comentarios que resuma tu compromiso. Que otros te lean y se unan. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Dale clic y mantente conectado a una comunidad de personas que, como tú, están saliendo del letargo hacia su propósito. Toda activación espiritual conlleva una guerra. No una guerra emocional, simbólica o metafórica, sino una confrontación directa con estructuras mentales, culturales y espirituales que llevan tiempo instaladas. Cuando alguien decide recuperar y ejercer su don con determinación, está atacando zonas que el sistema quiere mantener en sombra. Está rompiendo pactos silenciosos de mediocridad. Está diciendo con su vida que la pasividad ya no es una opción, que la inercia ya no es aceptable, que la neutralidad es, en realidad, una forma de complicidad con lo que destruye. Esa declaración, aunque no se exprese verbalmente, tiene peso en el mundo invisible y provoca resistencia. Por eso, no basta con querer ser usado por lo alto, hay que estar dispuesto a ser atacado por lo bajo. Cada movimiento hacia la luz genera un contraataque desde la oscuridad. Esto no debe generar temor, sino preparación. Quien ha sido llamado debe entender que su crecimiento será incómodo, que su restauración no será celebrada por todos, que su impacto no será siempre comprendido ni aceptado. Y está bien, porque el criterio de validación no puede seguir siendo la aprobación ajena, sino la fidelidad al diseño original. Si el diseño fue claro, el precio vale la pena. Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a reactivar sus dones es esperar que el entorno celebre su despertar. Pero muchas veces lo que encontrarán será sospecha, rechazo o silencio. No porque estén haciendo algo mal, sino porque su sola existencia confronta la comodidad ajena. El que se levanta con claridad incomoda a los que aún dudan. El que se activa con poder irrita a los que viven anestesiados. El que ejerce su don con valentía expone la cobardía de quienes se esconden detrás de estructuras vacías. Y eso, inevitablemente, genera fricción. La clave no está en evitar esa fricción, sino en saber administrarla. No todos los ataques merecen respuesta. No todas las críticas requieren defensa. No todas las miradas de desdén deben ser enfrentadas. El enfoque debe permanecer en la asignación, no en la reacción. El don no fue entregado para debatir, sino para liberar. No para convencer, sino para manifestar. Y cuando el portador entiende esto, deja de gastar energía en lo superficial y comienza a invertirla donde realmente importa, en la ejecución diaria del propósito. Esa ejecución requiere sistema, no basta con pasión. La pasión sin estructura se disipa, el fuego sin dirección consume sin edificar. Por eso, quien quiera sostener su don a largo plazo debe diseñar una vida que lo proteja y lo potencie. Esto incluye hábitos diarios de conexión espiritual, un calendario que priorice el desarrollo del don, límites claros en relaciones que drenan, espacios intencionales de silencio para recalibrar la visión, y una comunidad selectiva de personas que aporten discernimiento, corrección y soporte. El crecimiento sostenido no es accidental, es resultado de diseño intencional. En paralelo, debe haber una reevaluación constante de las motivaciones, porque es fácil comenzar bien y terminar desviado. Es fácil,
ser puro al inicio y ambicioso después. Es fácil enamorarse del impacto y olvidar el origen. Por eso, cada cierto tiempo, todo portador de dones debe detenerse y preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién sirve realmente esto? ¿Qué parte de mi ego aún se está alimentando de esta actividad? Esa autoevaluación no debe hacerse desde la culpa, sino desde la humildad, desde el entendimiento de que aún lo más santo puede ser contaminado si no se filtra con verdad. Asimismo, debe tenerse una comprensión clara del ciclo completo del don. No solo hay activación, sino también multiplicación. Un don que no se reproduce está incompleto. El verdadero portador no solo manifiesta su don, sino que entrena, libera y posiciona a otros. No compite, no protege su espacio, no se siente amenazado por la unción ajena. Al contrario, la celebra, la impulsa, la valida. Sabe que su legado no está en cuanto hizo, sino en cuantos levantó. Que su impacto no se mide por su exposición, sino por la expansión que generó. Que su éxito no está en ser el centro, sino en convertirse en plataforma para otros. Y eso, hoy más que nunca, es urgente, porque hay generaciones enteras esperando una señal, un modelo, un catalizador. Gente cansada de la retórica vacía, de las promesas infladas, de los liderazgos sin sustancia. Gente que quiere ver poder real, dirección clara, transformación concreta. Y eso solo lo pueden ofrecer quienes han pasado por el fuego, han sido restaurados y han decidido caminar con integridad. No los que hablan desde la teoría, sino los que han vivido la ruptura, el silencio, la confrontación. Y aún así decidieron levantarse. Ese es tu llamado ahora. No simplemente sentir algo profundo, no emocionarte momentáneamente, sino tomar decisiones estructurales, redefinir tus días, seleccionar tus batallas, afinar tu oído, aumentar tu estándar y caminar con la conciencia plena de que cada paso que des activa atmósferas, rompe ciclos, restaura territorios. Porque eso es lo que hace un don espiritual cuando opera desde la obediencia. No entretiene, transforma. Si este contenido activó algo en ti, escribe una frase en los comentarios que resuma tu compromiso. Que otros te lean y se unan. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Dale clic y mantente conectado a una comunidad de personas que, como tú, están saliendo del letargo hacia su propósito. Y ahora que has caminado por este proceso de confrontación, limpieza y restauración, es tiempo de asumir una verdad final e ineludible. Tu don no es negociable, no es un accesorio que puedas usar cuando te conviene, ni un talento que puedas relegar cuando te incomoda. Es una asignación. Y toda asignación postergada se convierte tarde o temprano en una puerta abierta al desgaste interior, porque no fuiste creado para funcionar a medias, no fuiste diseñado para sobrevivir adaptándote al sistema, silenciando tu potencia, moderando tu voz, encajando en espacios donde tu fuego incomoda. Tu estructura espiritual fue configurada para manifestar lo que recibiste, sin filtros, sin dilaciones, sin diluir su intensidad para agradar. Esa intensidad, bien dirigida, es peligrosa para todo lo que oprime, para todo lo que corrompe, para todo lo que mantiene a otros dormidos. Y justamente por eso se ha hecho todo lo posible para desconectarte, para confundirte, para hacerte dudar. Porque mientras estés neutralizado, el entorno permanece cómodo. Pero apenas empiezas a operar desde tu diseño original, se rompen capas, se activan otros, se redirige el flujo espiritual en lugares donde solo había repetición. Y eso desestabiliza sistemas, no religiosos solamente, sino espirituales, emocionales, sociales, porque un don restaurado no actúa solo, provoca reconfiguración,
Por eso, uno de los ataques más persistentes que recibirás después de reactivar tu don será la acusación interna. La voz constante que intenta recordarte tus errores pasados, tus silencios prolongados, tus contradicciones, tus fallas. Esa voz no es simplemente la consecuencia de la memoria, es una estrategia dirigida. Porque mientras tu enfoque esté en tu historial, nunca tendrás energía suficiente para tu destino. Quien camina mirando hacia atrás se desvía. Quien permanece revisando lo que fue, no puede sostener lo que debe ser. Y tu llamado no está en tu pasado, está adelante, esperando que lo actives. La única forma de silenciar esa acusación es establecer con firmeza tu nuevo estándar. No lo que fuiste, sino lo que estás decidiendo ser. No lo que hiciste o no hiciste, sino lo que estás dispuesto a ejecutar hoy. Y ese estándar no se construye solo con palabras, sino con acciones sostenidas, con coherencia, con ruptura de patrones, con redefinición diaria de tu atmósfera, no con euforia, no con expectativas externas, con estructura, porque los dones que permanecen no son los más impresionantes, sino los más consistentes, y en esa consistencia también se redefine tu relación con el tiempo. Ya no puedes permitirte días que pasan sin propósito, conversaciones que no edifican, contenidos que no nutren, agendas llenas y vidas vacías. Todo eso tiene que acabarse, porque ahora sabes que cada hora que vives desconectado es una hora que tu don no está operando. Y eso no es neutral, es pérdida para ti, para los que esperan tu palabra, para los que solo despertarán cuando tú actúes. Y ese peso no debe paralizarte, debe moverte. Hay una urgencia que no necesita gritos ni señales visibles. Es una urgencia interna, silenciosa, que se instala en los que ya no pueden conformarse con sobrevivir, que ya no pueden fingir que no ven, que ya no pueden justificar su pasividad. Es una urgencia que transforma la oración en acción, la palabra en fuego, el conocimiento en impulso. Y si la estás sintiendo ahora, es porque tu tiempo llegó. No el tiempo de esperar, el tiempo de ejecutar, de activar, de posicionarte. Tú eres parte de una generación que está siendo llamada a restaurar lo esencial, a romper el entretenimiento disfrazado de espiritualidad, a restaurar la autoridad verdadera, a devolverle sentido a lo que se volvió espectáculo. Y eso solo lo lograrán los que vivieron la caída, la ruptura, el silencio, y decidieron volver con integridad, no para repetir lo anterior, sino para construir lo que nunca se ha visto. Y esa tarea no es para todos, es para los que dijeron sí en secreto, para los que no buscan trono, sino territorio, para los que no buscan visibilidad, sino impacto. Este es tu momento, no porque sientas euforia, sino porque tienes claridad, no porque todo sea fácil, sino porque ya no puedes callar, no porque tengas certezas absolutas, sino porque ya no puedes seguir ignorando lo que fuiste llamado a hacer. Así que da el paso. Hoy, no esperes más. El don que llevas fue diseñado para esta hora, y tú eres el canal por el cual otros serán despertados, sanados, corregidos, liberados. ¿Te sientes parte de este movimiento? Escríbelo en los comentarios. Comparte con otros lo que este mensaje activó en ti. Y si no lo hiciste todavía, suscríbete y activa la campana. Lo que viene será todavía más profundo, y tú necesitas estar ahí. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Hay personas que jamás oyeron hablar del poder que llevan dentro. Otros lo escucharon, pero no creyeron. Algunos lo creyeron, pero lo enterraron. Y están los que, como tú, después de todo, deciden mirar hacia adentro y recuperar lo que parecía perdido. Esa decisión marca una línea definitiva entre el pasado que ya no sirve y el presente que exige otra postura. Porque una vez que sabes lo que tienes, ya no puedes seguir viviendo como si no lo supieras. La ignorancia puede justificar la pasividad, la conciencia nunca.
Por eso, ahora no se trata de inspiración, se trata de estructura, porque no hay restauración real sin planificación. Necesitas un mapa, un marco de acción, una secuencia clara de pasos. No importa si comienzas pequeño. Lo que importa es que comiences. Define un horario diario para estar en silencio. Escoge qué contenidos consumirás a partir de ahora. Filtra qué conversaciones sostendrás. Identifica quién suma y quién resta. Qué proyectos alimentan tu propósito y cuáles solo lo distraen. Qué hábitos te elevan y cuáles te arrastran. Este tipo de decisiones, aunque parezcan mínimas, son las que determinan si tu don florece o se marchita. Y en medio de ese proceso, prepárate para enfrentar incomprensión. Porque el entorno que se acostumbró a tu versión anterior se resistirá a tu transformación. Intentarán recordarte lo que fuiste, minimizar lo que haces, cuestionar lo que ahora ves con claridad. No por maldad, sino porque tu crecimiento les revela su estancamiento. Pero ese no es tu problema. Tu compromiso no es con las expectativas ajenas. Es con el diseño que llevas dentro. Si esperas que todos comprendan antes de avanzar, nunca lo harás. El verdadero crecimiento es solitario al principio, doloroso muchas veces, pero absolutamente necesario. Y más allá de toda estructura, recuerda esto: el don no se sostiene solo con planificación, se sostiene con fuego. Y ese fuego no viene de motivaciones externas. No viene de likes, de visibilidad, de éxito humano. Viene del secreto, de lo que pasa cuando no hay público. Cuando cierras la puerta, apagas el ruido y decides escuchar de nuevo. No hay sustituto para ese lugar. Ninguna estrategia, por buena que sea, compensa la ausencia de conexión. Es allí donde se renueva la dirección, donde se purifica la intención, donde se recibe la fuerza que no depende de emoción, sino de propósito. También es allí donde se activa la valentía, porque necesitarás valentía para corregir lo que toleraste, para hablar donde antes callaste, para accionar donde antes temiste. El don restaurado exige postura. No puedes volver a callar cuando veas injusticia. No puedes ignorar lo que antes te quemaba. No puedes hacerte el indiferente frente a lo que sabes que está mal, porque ahora sabes, y saber te hace responsable. La neutralidad ya no es una opción. Tu voz, tus actos, tu discernimiento, tus gestos, todo en ti tiene peso cuando estás alineado. Y cada movimiento que hagas puede provocar un cambio en el entorno. No lo subestimes. Un solo acto desde tu don puede desatar cadenas en otros. Una sola palabra puede despertar a alguien que estaba a punto de rendirse. Un solo paso, fuera de la pasividad, puede abrir camino para muchos. Por eso, este camino no es personal, es colectivo. El don que restauras hoy en ti no es solo para ti, es para una generación que necesita referencias reales, claras, incorruptibles. Por eso no puedes volver atrás, no puedes volver a negociar lo que ya entendiste, no puedes volver a callar lo que ya fue revelado. No puedes volver a frecuentar ambientes que destruyen tu sensibilidad. No puedes volver a depender de validaciones que antes te mantenían atado. El precio de tu claridad es alto. Y si ya pagaste parte, termina el proceso. Porque lo peor que puedes hacer ahora es quedarte a la mitad. Este es el momento en que dejas de ser una promesa y te conviertes en cumplimiento. No porque tengas todo resuelto, sino porque decidiste no volver atrás. El resto se construye en el camino, paso a paso, día a día, decisión tras decisión, hasta que el fuego que ahora sientes por dentro se convierta en llama permanente para alumbrar a otros. Si este mensaje te tocó en lo más profundo, deja un comentario con la frase «No vuelvo atrás». Escribe eso como declaración y compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Dale like, suscríbete y mantente conectado,
porque lo que se activa aquí no termina aquí, y ahora lo que hagas con este fuego depende solo de ti. No es responsabilidad de un líder, ni de una comunidad, ni de una circunstancia ideal. No puedes seguir esperando el momento perfecto, porque no llegará. No puedes seguir esperando a sentirte preparado, porque nunca lo estarás del todo. Lo único que realmente importa es si estás dispuesto, porque la disposición verdadera no depende de condiciones, depende de convicción, y quien tiene convicción actúa, incluso en medio de la incertidumbre, incluso con miedo, incluso sin garantías. Porque lo que arde dentro es más fuerte que cualquier obstáculo externo. Lo que empieza a manifestarse ahora no es un entusiasmo pasajero, es el resultado de un proceso interno, silencioso, profundo, de haber mirado hacia adentro con sinceridad, de haber enfrentado la mediocridad propia, de haber reconocido la responsabilidad que conlleva haber sido escogido. Ese nivel de lucidez espiritual no es común, es escaso, es costoso, y quien lo alcanza ya no puede volver a mirar el mundo de la misma manera, ya no puede callar cuando ve decadencia, ya no puede adaptarse cuando siente disonancia, ya no puede disfrazar su desalineación con actividades religiosas, porque ahora lo sabe, y saber te obliga. Esa obligación no es opresiva, es liberadora, porque te devuelve el control, porque te recuerda que tú eliges cómo vives cada día, que tú decides si el don permanece dormido o si se activa, que tú construyes tu entorno, tus hábitos, tus relaciones, que tú respondes por lo que haces o dejas de hacer con lo que te fue confiado. Y ese tipo de responsabilidad no se delega, no se posterga, no se racionaliza, se asume y se traduce en una vida distinta. Una vida donde ya no necesitas buscar validación porque vives desde asignación, donde ya no reaccionas desde el ego porque operas desde la obediencia, donde ya no dudas de tu valor porque tu identidad no depende del aplauso, donde cada palabra, cada acto, cada decisión se alinea con el diseño original. Ese tipo de vida no es común, no es cómoda, pero es real, y transforma, y provoca, y despierta, y es, al final, la única vida que vale la pena ser vivida. Has llegado hasta aquí porque ya no puedes seguir igual, porque algo en tu interior ha sido confrontado, y ya no se puede apagar. Ahora depende de ti convertir esto en una decisión firme, en una nueva estructura, en un ritmo de vida, en una misión, no por emoción. No por impulso, sino por visión, porque lo que te espera del otro lado de esta transformación es más grande de lo que imaginas, y solo lo descubrirás si caminas, si te mueves, si actúas, si obedeces. Es tu hora, no lo dudes más, no lo racionalices, no lo enfríes. Activa tu don, restaura tu altar, recupera tu visión, reordena tus días, protege tu ambiente, escoge tus batallas, y conviértete de una vez por todas en lo que siempre fuiste llamado a ser, porque no hay más tiempo que perder, porque hay vidas esperando, porque hay lugares oscuros que solo tú puedes iluminar, porque hay cadenas que solo tu voz puede romper, porque hay batallas que solo se ganan cuando tú decides presentarte en el campo, y si este mensaje todavía arde en ti, entonces hazlo visible. Escribe en los comentarios la palabra activado. Que todos los que lleguen hasta aquí vean que no están solos. Dale like, comparte este video y no olvides suscribirte. Porque el fuego que se enciende aquí no fue hecho para apagarse, fue hecho para expandirse. El silencio después del despertar no es una opción. Si el fuego fue encendido, debe mantenerse. No puede dejarse a merced de la rutina ni del desgaste que producen los días sin dirección. La llama, una vez viva, exige atención constante, porque lo que se descuida, muere, lo que no se protege, se contamina, y lo que no se cultiva, termina por deformarse.
Este principio aplica también a los dones espirituales. No son automáticos, no se renuevan por sí solos, exigen compromiso, profundidad, perseverancia. Y si ya fuiste restaurado, si ya fuiste activado, el siguiente paso no es esperar, es multiplicar. Multiplicar no es solo repetir lo que ya se hizo, es elevarlo, es llevarlo más lejos, con más alcance, con más madurez. Es salir del centro para que otros entren en su llamado. Es hablar, pero también enseñar. Es manifestar, pero también empoderar. Es romper con el protagonismo y entender que los dones espirituales no fueron entregados para construir marcas personales, sino movimientos transformadores. Y eso requiere carácter. Carácter para renunciar a la necesidad de reconocimiento. Carácter para mantenerse fiel cuando nadie aplaude. Carácter para construir sin ser visto, para servir sin ser celebrado, para dar sin esperar reciprocidad. Ese tipo de vida no es atractiva para todos. Solo la escogen los que entienden el peso de lo eterno, los que ya no se conforman con cumplir normas religiosas, los que ya no viven para agradar estructuras caducas, los que reconocen que un solo día sin propósito es una tragedia, los que saben que, mientras ellos dudan, otros se pierden, y que el silencio de un ungido puede ser más letal que el grito de un corrupto. Porque cuando los que portan luz se esconden, la oscuridad avanza sin oposición. Tu vida, desde ahora, será medida por lo que provocas, no por lo que repites, por lo que levantas en otros, no por lo que coleccionas para ti, y eso implica dejar de enfocarse únicamente en el crecimiento personal y comenzar a pensar estratégicamente en cómo expandir el territorio del diseño. Cómo abrir espacios donde los dones puedan fluir sin censura. Cómo edificar atmósferas donde otros puedan descubrir quiénes son. Cómo proteger con firmeza lo que antes dejaste desprotegido por inmadurez o negligencia. Eso es multiplicar. Reproducir tu obediencia en otros. Expandir tu visión sin temor a perder tu espacio. Romper con el control y abrazar el legado. Pero multiplicar también implica pagar nuevos precios, porque cada nueva dimensión de influencia despierta nuevos tipos de oposición. No se trata de temer, sino de prepararse, de blindar el carácter, de cerrar grietas, de vivir con niveles más altos de integridad, pureza y claridad. No para cumplir con una moral impuesta, sino para que el canal no se contamine. Porque el problema no es que el don deje de fluir, sino que fluya sin dirección, sin cobertura, sin alineamiento. Eso es lo que termina intoxicando movimientos enteros. Personas con poder, pero sin profundidad. Con unción, pero sin raíz. Con voz, pero sin verdad. Por eso, no te apresures a subir si no estás dispuesto a sostenerte. El peso del propósito no se soporta con emociones ni con estrategias humanas. Se sostiene con profundidad espiritual, con una vida oculta bien nutrida, con un altar personal que no depende de eventos ni de aplausos. Ese tipo de vida, aunque parezca menos visible, es la que garantiza que el don no se corrompa, no se desgaste, no se prostituya. Porque lo que realmente transforma no es la visibilidad, es la autenticidad. Ahora es el tiempo de revisar con quién caminas. No todos pueden ir contigo al siguiente nivel. Algunos fueron necesarios en una temporada anterior, pero ya no suman. Otros, aunque bien intencionados, no tienen la capacidad para sostener la nueva dimensión de tu llamado. Y tú no puedes cargar con vínculos que te arrastran hacia versiones pasadas de ti mismo. La lealtad emocional no puede estar por encima de la fidelidad al propósito. El discernimiento relacional es clave en esta etapa. Rodéate de los que elevan, de los que confrontan con amor, de los que no toleran tu mediocridad, de los que te recuerdan lo que cargas cuando pareces olvidarlo. Y sobre todo mantente conectado. No a una institución,
no a una rutina, sino a la fuente, porque sólo desde ahí el don mantiene su pureza, sólo desde ahí se renueva la fuerza, sólo desde ahí se clarifica el camino. Todo lo demás es accesorio. Lo esencial es esa conexión íntima, profunda, innegociable. Si esa conexión se corta, todo lo demás colapsa. Pero si se mantiene, entonces no importa cuán dura sea la batalla, siempre habrá luz suficiente para avanzar. Si estas palabras siguen encendiendo algo en tu interior, déjalo claro en los comentarios. Escribe "Sigo activado" y demuestra que tu decisión no fue momentánea. Suscríbete, comparte este mensaje y mantente despierto, porque cuando un don se activa, nada vuelve a ser como antes.